Buenos días, campeones y campeonas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! El día de hoy vamos a desarrollar el área de comunicación. El nombre de nuestra actividad. Creamos un juego y escribimos las instrucciones. Parte 1. Bien, campeonas y campeones, el día de hoy nuestra meta es planificar la estructura de las instrucciones de un juego relacionado con las estaciones del año. Empecemos. Vamos a dar inicio dando una introducción a textos instructivos. ¿Qué son los textos instructivos? Son aquellos textos que brindan indicaciones. Algunos ejemplos tenemos, como las recetas para preparar algún postre, necesitamos seguir una serie de instrucciones para poder completar ese platillo para poder servirnos. También los manuales para armar un origami, por ejemplo. Sí, necesitamos una serie de pasos para poder realizar un origami. También en las reglas de un juego. Para realizar un juego, para poder jugarlo con nuestros amigos, necesitamos seguir unas reglas, unos pasos. Entonces, todos estos vienen a ser textos instructivos. Características de los textos instructivos. La primera, presentan ideas secuenciadas con indicaciones sobre cómo se llevará a cabo cada juego. Ahí tenemos que tener en cuenta que hay una idea tras otra, en la que nos indica cómo vamos a realizar el juego, ¿no? También se nos explican los pasos para realizar el juego. Algo muy importante son la estructura que tiene un texto instructivo, que presenta primero el título, luego los materiales que se van a utilizar y finalmente la función que cumple cada participante. Después también tenemos que contienen instrucciones o reglas en una secuencia ordenada y temporal. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? También presentan un lenguaje claro y sencillo para que los participantes comprendan el juego. También subtítulos que ayudan a ubicar la información. Claro, nosotros vemos en cualquier jueguito, leemos las instrucciones y todos lo podemos entender de manera rápida y práctica. Por eso podemos aprenderlo muy rápido. Y finalmente tenemos, utilizan recursos que favorecen la comprensión de las instrucciones. Mencionan la finalidad o el objetivo. Hay algo adicional que tenemos con respecto a los textos instructivos. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de texto instructivo. Primero vamos a pensar en un juego. El juego puede ser, por ejemplo, cartas, el juego llamado Tejo y también el Ludo, ¿verdad? Ya está. ¿Qué tienen en común estos juegos? Podemos ver que tienen en común que reglas. Muy bien. Y estas reglas nos indican cómo se va a realizar el juego, qué castigos tiene si es que juegas así, si es que juegas así, quién es el que va a ganar en cada uno de los juegos, ¿verdad? Los castigos que también tienes. Entonces, todos estos juegos tienen sus respectivas reglas. Y estos juegos con reglas se llaman juegos de reglas. ¿Ya? Ahora entonces, ya teniendo esa idea, vamos a pensar un juego, pero un juego que nosotros queremos crear. Vamos pensando entonces el juego en que nosotros queremos crear. Para poder crear las reglas de nuestro juego, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero,
tenemos que incorporar sobre lo que hemos investigado acerca de las estaciones. O sea, nuestro juego tiene que ser relacionado a las estaciones, ¿ya? Tales como son la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Esto nos va a llevar a preguntas, que son, ¿quiénes serán los participantes? O sea, ¿para quiénes estás creando este juego? Después, ¿cuáles serán los procedimientos? ¿Qué pasos tienen que tener nuestro juego? Después, ¿cuáles serán las reglas a acatar? O sea, ¿qué reglas se tienen que cumplir? Y la última pregunta, ¿el juego será de cooperación o de competencia? Hay tipos de juegos, lo vamos a ver luego, en el que hay unos donde cooperamos todos, ¿ya? Y hay unos donde gana individualmente, ¿no? Se juega individualmente y solamente gana uno, sin necesidad de ayuda de los demás. Para poder crear nuestras reglas y nuestro juego, vamos a ir por pasos. El primer paso va a ser, elegimos cómo será nuestro juego, o sea, cómo deben actuar los participantes. Hay tipos de juegos, como les decía, el juego de mesa, tenemos también los juegos colaborativos y finalmente los juegos mixtos. Los juegos de mesa son juegos individuales. Cada quien juega por su lado. No necesito ayudarme de alguien. A diferencia de los juegos colaborativos, todos nos colaboramos, ¿verdad? Todos colaboran para poder hallar la respuesta. En el juego de colaborativos están los juegos de, por ejemplo, la charada, ¿sí? Que uno tiene que hacer algún tipo de gesto y los demás todos nos apoyamos para poder averiguar qué es lo que trata de decirnos. Y finalmente los juegos mixtos, que son los juegos en los que se trabajan en equipo. En equipo son dos equipos y entre ellos compiten para poder tener un ganador, pero todo un equipo es el que gana. En el segundo paso, tenemos que pensar cómo incorporar los contenidos sobre las estaciones. ¿Se acuerdan? Teníamos que hacer el juego, pero tenía que ser relacionado a las estaciones. Podemos usar tarjetas con dibujos o con conceptos. Ahí les tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, la tarjeta con dibujos que tenga algo relacionado, por ejemplo, en este caso, con el verano. Y la tarjeta con conceptos, que en este caso nos dice, ¿no? Estación donde hace mucho sol y las personas van a la playa. Son palabras claves y al toque reconocemos que eso se trata del verano, de la estación de verano. Muy bien. Entonces todos estos pueden ir en un manual de preguntas y respuestas o como parte de la dinámica del juego. Después nos dice define el número de participantes y el rango de edad para participar. Hay juegos que son para pequeños, hay juegos que son para grandes y hay juegos que son para todos. Ya todos pueden jugar, pequeños, grandes, el papá, la mamá, el hermanito, la abuelita, ¿verdad? Todos pueden jugar. A ver, ¿qué nos dice? Los juegos de mesa tienen un límite de participantes que se juegan de manera individual. Decíamos, ¿no? Que por ejemplo el ludo, en este caso normalmente es para 4 personas, no pueden jugar más, salvo que nosotros creemos un ludo para 5 o para 6 personas, ¿verdad? Ya está, muy bien. Los juegos de colaboración o los juegos mixtos muchas veces no tienen límite de participantes. Por ejemplo, el juego de la charada muchas veces lo hemos jugado con nuestros amiguitos en el colegio, ¿verdad? Claro, entonces, ¿y podíamos participar solamente 5 o 6? No, podíamos participar toda la clase para poder jugar todos juntos, ¿verdad? Entonces, no tienen límite de participantes. El siguiente paso, chicos, es darle forma al juego.
La primera pregunta nos dice, ¿cuánto tiempo durará todo el juego o cada participación? Ya tenemos que ir pensando más o menos cuánto, de acuerdo a lo que estamos creando, ¿no? De acuerdo a lo que estamos creando, más o menos cuánto demorará cada participación. La siguiente pregunta nos dice, ¿el juego será rápido con pocas reglas o muy complejo con muchas reglas? Hay juegos que son rápidos, que no demoran mucho, como hay juegos que son muy complejos. Por ejemplo, ustedes han visto el juego de Ludo, que es un juego rápido que no tiene muchas reglas. Y a diferencia del Monopolio que algunos hemos jugado, que sí demoras bastante y tienen bastantes reglas. Entonces tenemos que elegir cómo será nuestro juego que vamos a crear. ¿Queremos un juego con pocas reglas o con muchas reglas? Eso también tenemos que ir pensando. Después nos dice, ¿será para memorizar información, para recrear situaciones vividas o para que se informen u opinen sobre las estaciones? Bien, chicos, aquí por ejemplo tenemos un juego de memoria. Antes de continuar podemos decir, ¿no? Que para poder hacer estos juegos, chicos, no necesitamos ser unos artistas. Basta con hacer gráficos que representen cada estación. Por ejemplo, la florcita, ¿qué representa? La primavera, muy bien. Las hojitas, ¿a qué representa? Las hojitas que están en rojo. Al otoño, muy bien. Los copitos de nieve, esos que están en azulito, que parecen unos asteriscos, ¿verdad? ¿A qué representa? Al invierno. ¿Y el solcito que está en amarillo? Al verano, muy bien. Y eso podría ser un juego sencillo, en el que tenemos que memorizar las tarjetitas, ¿sí? Y decirle, ¿no? A alguien que trate de memorizarlas rápido, contamos hasta 5 y las volteamos. Y decirle, ¿no? A ver, adivina dónde están las imágenes del verano. Y ellos tienen que responder, ¿verdad? Y ya estaríamos creando un juego. Entonces ustedes tienen que crear algo así, similar, ¿ya? Ese vendría a ser un juego de memoria. O también podríamos adicionar, ¿no? Podríamos crear. La idea es que, chicos, es que ustedes creen, pueden agregarle algo más, ¿no? Y decirle, si es que tú aciertas las imágenes de verano y tú me dices hacer algo más acerca del verano, pues te llevas 2 puntos más. Entonces ahí ya estaríamos usando nuestra creatividad en agregarle algunas reglas y estaríamos creando un juego un poquito más complejo, ¿verdad? Entonces, todo eso depende de nosotros, de nuestra creatividad. El siguiente paso es la prueba de efectividad del juego. Nos dice, comparte el juego con un familiar y ensaya la secuencia que has definido. Ya está, muy bien, ya hemos creado nuestro juego, ya sabemos los pasos que tenemos que seguir, las reglas que tenemos que seguir también. Y ahora vamos a jugar con alguien en casa, con tu papá, con tu mamá, con tu hermanito, hermanita o algún amiguito que esté cerca, ¿ya? Y vas a probar qué tan efectivo es tu juego. Si falta modificar algunas reglas, si te has olvidado de algunas cositas, eso te va a servir para poder mejorar, ¿ya? El siguiente paso nos dice, busca los accesorios que requieras y crea los materiales de juego. Ya tenemos una idea más o menos y ahora nos toca crearlo el juego en sí. Para eso tenemos que ser muy creativos, no necesitamos comprar nada en la calle. Todo con materiales que tenemos en casa, ¿ya? Podemos usar los dados si es que tenemos algunos dados o podemos crear nuestros dados. Tenemos la idea más o menos de cómo crear unos dados de papel. Y en el internet o en algún libro podemos encontrar también algunos pasos de cómo crear nuestros daditos de papel, ¿ya? Podemos usar tizas en caso de que sea necesario, algún tipo de ficha, telitas, globos, papel, lapicero, algún tablero
o tarjetas con preguntas y respuestas de acuerdo al juego que hemos creado. ¿Ya? Trata de poner todo tu esfuerzo y creatividad para crear el juego y después te concentres en lo que sigue, la planificación de las instrucciones. Hasta aquí hemos tenido una idea más o menos, ya lo hemos probado y estamos listos para escribir las instrucciones. Bien, leamos ejemplos de instrucciones para los juegos. Aquí tenemos un material que nos ha proporcionado el Minedo. Lo vamos a leer detalladamente. Aquí vamos a poder encontrar dos ejemplos. En la primera hoja vamos a encontrar un juego que se llama Riesgolandia Peruano, en el que vamos a encontrar las instrucciones, los pasos de cómo se juega, ¿sí? Todo el procedimiento. Y en la parte inferior vamos a poder encontrar la tablita donde está el recorrido que se hace por Riesgolandia Peruano. Esto nos va a servir de ejemplo. Ya van a poder leer allí los pasos y tenemos que anotar, tener en cuenta todas las cosas importantes que veamos para poder crear nosotros nuestras instrucciones, pero de nuestro juego. Van a ver también en la segunda hoja otro ejemplo que está de manera diferente. Sí, pero ambos son ¿qué? Textos instructivos, ambos son instrucciones de los juegos. ¿Ya? Entonces tenemos que tener muy presente eso. Y hasta aquí quedaría la actividad. Empezamos con tarea en casa. La primera actividad. De acuerdo a lo que hemos hecho, de acuerdo a lo que hemos creado, ¿sí? Vamos a responder. ¿Para qué escribirás las instrucciones del juego que has creado? ¿Para qué escribiríamos las instrucciones, chicos? Para que otras personas la puedan aprender y así jugar con nosotros, ¿verdad? ¿A quiénes están dirigidas las instrucciones del juego? ¿A quiénes estarían dirigidas? A todas las personas que quieran jugar el juego, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué partes tendrán las instrucciones del juego? ¿En qué material las escribirás? ¿Qué partes tendrán las instrucciones del juego? Al comienzo vimos, ¿verdad? Al comienzo vimos las partes que tienen las instrucciones del juego. Vimos la estructura que tienen las instrucciones, ¿verdad? Ahí vamos a poder observar, por eso tienen que estar atentos a todo el video para poder responder estas preguntas. ¿En qué material las escribirás? Pueden ustedes usar algún tipo de material, puede ser cartulina o en alguna hoja reciclada, ¿sí? De acuerdo a lo que encontremos en casa. ¿Cómo será el lenguaje que emplearás? ¿Qué tipo de lenguaje emplearás? Un lenguaje sencillo para que todos lo puedan entender, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuál será el nombre del juego? Ahí está, eso ustedes tienen que poner más bien. ¿De qué tratará el juego? Ustedes también ahí tienen que explicar de qué más o menos va a tratar el juego que están creando. ¿Sí? Muy bien. Segunda actividad. Aquí ya elaboraremos el primer borrador. Les estoy mostrando la estructura de un texto instructivo. ¿Qué es lo que tiene que tener nuestro juego para que todos lo puedan entender? Primero tiene que tener un título, luego tiene que tener una lista de materiales. Posteriormente, las instrucciones de cómo se realiza el juego, los pasos, y eso tiene que estar acompañado de algunas ilustraciones. Por ejemplo, si queremos hacer un juego similar al de Riesgolandia, que está en la lectura que les he compartido. Ahí, por ejemplo, tendríamos que hacer ¿qué? Un dibujito de un gusanito, porque es parecido, es algo que se parece a un gusanito, ¿no? Que todos los participantes tienen que recorrer ese caminito. Entonces, ahí tendrían que dibujar el caminito.
Entonces, para que todos puedan entender, tengan una idea de cómo es el juego. No olvidemos también que tiene que estar relacionado a las estaciones, ¿ya? Tiene que estar relacionado a las estaciones. Y finalmente tienes que colocar claramente las instrucciones de cómo se va a jugar, ¿ya? Todo eso es un borrador. Entonces tenemos ya que armarlo para el día de mañana, que ya vamos a dar por finalizada nuestras instrucciones que tenemos para nuestro juego. Y fin de la actividad, chicos. Y envían sus evidencias, ¿ya? Tratan de enviar solamente de la actividad que se les está enviando, de las preguntas que tienen que estar resueltas con letra bonita y de la segunda actividad que vendría a ser el primer borrador de su juego. Nos vemos, chicos, el día de mañana. Cuídense mucho. Chao.